Hola amigos, bienvenidos a otro día de nuestra semana de oración juvenil. Gracias por acompañarnos en esta hermosa travesía. Antes de iniciar, inclinemos nuestros rostros para hablar con Dios. Gracias, Padre, te damos nuevamente por nuestras vidas, por la salud, porque, Señor, tenemos a nuestra familia, nos das alimento, nos cuidas de cualquier peligro, Padre. Te pido que nos des entendimiento, sabiduría, inteligencia, Padre, para poder entender y comprender el mensaje de hoy. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar y revelar el título del día de hoy, vamos a escuchar unas siguientes historias muy interesantes. Si haces un recorrido por la historia, notarás que el mundo ha sido afectado por grandes epidemias. Entre las más conocidas se encuentra la viruela, la cual en un periodo de 100 años llevó al sepulcro a más de 26 millones de personas. Al hablar de epidemias, no podemos dejar de mencionar la peste bubónica, también conocida como la peste negra, la cual llevó a la muerte a unos 27 millones de seres humanos. Sin embargo, si remontamos a tiempos más lejanos, a principios del año 1918 surge un campamento de soldados ingleses con la mortal epidemia gripe española, la cual en solo 8 meses le quitó la vida a más de 25 millones de personas. Puede que estas epidemias, debido al paso del tiempo, ya no sean tan conocidas por las personas en la actualidad. Sin embargo, a finales de 2019 escuchamos el brote de un nuevo tipo de epidemia que habría surgido en la ciudad de China, Wuhan. En pocas semanas, toda la ciudad estaba en cuarentena. A medida que los días y las semanas iban transcurriendo, el temido virus fue avanzando. China, Corea, Japón, Italia, España, en fin, todo el mundo. Dicha epidemia se denominó COVID-19. De acuerdo con los reportes, más de 84 millones de personas han sido infectadas y más de 1.8 millones de personas han muerto alrededor del mundo. Aunque estas epidemias han causado estragos en todo el mundo, existe una más mortal que la viruela, que la peste negra e incluso que el COVID-19. En nuestro mensaje de hoy hablaremos de dicha enfermedad. Con esta intro, creo que ya deberías tener una idea del título de hoy. Señor, yo iré, sáname. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan la historia de un hombre leproso que se acercó a Jesús en busca de sanidad. Abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 42. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. La lepra, tal como dicen los estudiosos bíblicos, era una enfermedad dolorosa, repugnante, que volvía impuro al que la contrajera y para la que no se conocía cura. En el tiempo de Jesús, la lepra era una enfermedad terrible. Se le conocía como el azote o el dedo de Dios y era gravemente temida, no solo por el hecho de que era incurable, sino también por las marcas que dejaba en las personas que la padecían. Número 1. La persona leprosa era considerada totalmente inválida, física y espiritualmente. No debía acercarse a más de 6 pasos de cualquier persona, incluyendo los miembros de su familia. Número 2. Los leprosos eran como muertos vivientes. Tenían que usar un manto negro para ser reconocidos como alguien entre los muertos. Número 3. Eran expulsados de la sociedad. No podían vivir dentro de los muros de ninguna ciudad.
Su morada debía estar fuera de estas. Por último, se les consideraba excluidos del favor divino. La lepra era considerada como el castigo de Dios que enviaba a ciertas personas debido a sus pecados. Querido amigo, ¿te puedes imaginar la angustia y el dolor del leproso? Ser apartado totalmente de sus amigos, familiares y sociedad. Imagínate el dolor emocional y mental que debía arrastrar aquel que era infectado por la lepra. Tener que vivir con una enfermedad que se suponía ser el castigo de Dios enviado a los peores pecadores. Pero permíteme puntualizar lo siguiente. Aunque la lepra era una terrible enfermedad, no era la peor de las enfermedades. Existe un mal mucho más peligroso, del cual la lepra es tan solo un símbolo. La escritora cristiana Elena de White, en su libro El deseado de todas las gentes, página 231, nos habla del pecado como el más mortal de todos los males. La obra de Cristo, al purificar al leproso de su terrible enfermedad, es una ilustración de su obra de limpiar el alma del pecado. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase, porque el que tocaba a un leproso se volvía inmundo. Pero al poner sus manos sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra le fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. La lepra es el símbolo perfecto del pecado, que es el más mortal y destructivo de todos los males. El predicador Greg Laurie hacía una magnífica comparación entre la lepra y el pecado. Según este predicador, la lepra inicia de manera imperceptible. El pecado también comienza de la misma manera. Eva nunca se imaginó que una simple conversación con la serpiente abriría las puertas de la maldición para este planeta. David no pensó que con una mirada a la mujer de uno de sus soldados traería como resultado tantos sinsabores familiares. La lepra se hereda. Puede ser un mal transmitido de generación en generación. Como seres humanos, todos nacemos pecadores. Heredamos el pecado de nuestros padres. Por consiguiente, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. La lepra se expande de manera rápida. De igual manera, el pecado crece y se expande muy rápido en todo ser. Por último, la lepra es altamente infecciosa. El pecado, al igual que la lepra, lo infecta todo. Las consecuencias del pecado no solo las sufren quien hace mal, sino también aquellos que lo rodean. Mas lo que llama la atención entre el encuentro de Jesús y el leproso no es la condición desesperada en la que este hombre se encontraba, ni tampoco los estragos de la enfermedad que había hecho en su cuerpo, sino el maravilloso milagro del cual fue objeto. Y Jesús, declara Marcos, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Por su parte, Elena de White dice que inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana, los nervios recuperaron la sensibilidad, los músculos la firmeza. La superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y la reemplazó un suave color rosado, como el que se nota en la piel de un niño sano. Jesús devolvió a este hombre su salud física, así también como su salud espiritual. Permíteme decirte algo que descubrí mientras estudiaba este sermón. En la curación de otras enfermedades efectuadas por Jesús,
los escritores de los evangelios usaron casi siempre el verbo griego iaomai, que significa sanar. Pero en el milagro de la curación del leproso se usa un verbo diferente. ¿Saben cuál es? Es el verbo griego katarizo, que puede ser traducido como limpiar o purificar. Este verbo es usado en el Nuevo Testamento para referirse no solo a la pureza y limpieza física, sino a la religiosa y moral, en sentidos tales como puro, libre de mancha o de vergüenza. En resumen, cuando Jesús sanó al leproso, le dio todos los privilegios de un hombre sano. Fue restaurado no solo socialmente, también religiosamente. Este verbo es usado en el Nuevo Testamento para referirse no solo a la pureza y limpieza física, sino a la religiosa y moral, en sentidos tales como puro, libre de mancha o de vergüenza. En resumen, cuando Jesús sanó al leproso, le dio todos los privilegios de un hombre sano. Le fue restaurado no solo socialmente, sino también religiosamente. Joven, si algo queda claro en este milagro es que la palabra de Dios es el antídoto contra el pecado. Algunos creen que lo que dio la sanidad al leproso fue el toque de Jesús, pero los evangelistas dejan claro que lo que dio sanidad al leproso fue la palabra de Jesús. A través del toque, Jesús, tal como lo presenta el texto bíblico, expresó la misericordia que sentía hacia el leproso, pero fueron sus palabras las que dieron como resultado el milagro de sanidad. La palabra de Dios tiene poder para traer sanidad a nuestras vidas. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro. ¿Qué pasó con el leproso después que fue sanado? Comenzó a decir a otros lo que Jesús había hecho en su vida. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El que había sido sanado de la lepra se había convertido en un misionero. Donde quiera que iba, repetía una y otra vez las maravillas de Jesús en su vida. Su felicidad era tal que no podía permanecer en silencio. Cuando experimentamos el poder sanador de Jesús, no podremos permanecer en silencio. El pecado es la epidemia más mortal, pero la palabra de Dios es el antídoto contra el pecado. Cuando alguien es sanado de la lepra espiritual, hará saber a otros las maravillas del Señor. Pero hay algo más. Tú y yo somos llamados a mostrar misericordia y amor con aquellos que son leprosos espiritualmente. Hace un tiempo atrás escuché la historia de José Damián, un joven misionero que nació en Bélgica en el año 1840. Un día escuchó que había cientos de leprosos en una bella isla hawaiana. Todos están hambrientos, visten harapos y se hallan abandonados por la sociedad, le dijeron los dirigentes de la iglesia. Debemos enviar a alguien para que les lleve la esperanza de Cristo. José Damián se ofreció como voluntario. Cuando llegó a la isla de Molokai y vio la situación de los leprosos, con los rostros, manos y pies desfigurados, no pudo soportar el espectáculo y se dio vuelta para no ver. Se fue a vivir a una chocita, solo, donde preparaba su propia comida, lavaba la ropa y realizaba por sí mismo los demás quehaceres.
Les repugnaba ver esta situación, diríamos, monstruosa de los leprosos, y además no quería contagiarse. Por eso prohibió a los leprosos que se acercaran a su choza. Él iba a la capilla, predicaba y volvía a esta. José Damián un día se dio cuenta de que sus palabras no surtían efectos y que no bastaba solamente con predicar. Comprendió que el amor de Jesús se basaba en acciones y no solamente con palabras. Entonces decidió mezclarse con los leprosos, les ayudó a construir sus propias chozas, a cavar pozos para que tuviesen agua en abundancia, les proveyó ropa y comida y les lavó y les vendó sus heridas. Verdaderamente, José se convirtió en uno de ellos, pero como resultado, José Damián murió leproso. Sin embargo, antes de su muerte, tuvo el gozo de ver toda la gente del lugar que había aceptado a Jesús. Querido amigo, cuando experimentemos el milagro de Jesús, al igual que el ex leproso, nosotros también diremos, Señor, yo iré.